Con este vídeo vas a entender qué son los imbalances o FVGs o vacíos. Son zonas en el precio que deben ser rellenadas para que el precio sea eficiente. Así que si te quieres enterar de todo, quédate hasta el final del vídeo. Muy buenas águilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te adelanto que todo esto lo explico en mi grupo privado. La entrada es totalmente gratuita y lo único que tienes que hacer es registrarte en el exchange de BingX. Te dejo el enlace en la descripción. Vamos directamente con el tema del vídeo. ¿Qué son los FVGs, imbalances o vacíos? ¿Cómo los podemos detectar y para qué sirven? Vamos a hacerlo de una manera súper sencilla. Nos vamos a acercar justo aquí que tenemos un imbalance enorme. Fijaros que yo tengo mi primera vela, que la tengo en este punto, que es esta velita roja. Esta es mi primera vela. Esta segunda que sube y termina por irse hacia abajo, y tengo una tercera vela. Los imbalances se forman por un grupo de 3 velas, donde la del medio debe dejar un vacío entre el mínimo de la primera y el máximo de la tercera vela. Fijaros que el mínimo de la primera vela lo tenemos en este punto y el máximo de la tercera vela lo tenemos aquí abajo. Bien, pues todo este, y justamente por eso se llama vacío, todo este vacío es el que el precio necesita balancear. Por eso también se le puede llamar imbalances, porque no está el precio balanceado. Quiere decir que el algoritmo interbancario, de esto hablaremos más adelante, quiere decir que el algoritmo interbancario no ha funcionado de la manera más óptima y ha dejado un hueco que debe ser rellenado. Si no sabes muy bien qué es el algoritmo interbancario, te voy a dejar por aquí mi curso de Smart Money Concept, donde explico todo esto muchísimo más al detalle, donde aprenderás una base idónea y perfecta para iniciarte en este tipo de operativa de Smart Money. Una vez que tenemos identificado nuestro vacío, lo vamos a dibujar con un rectángulo para que sea visualmente más fácil identificarlo. Ahora bien, este vacío va a hacer que el precio, en cuanto llegue a esa zona, el precio vaya a volver a irse hacia abajo. No, no quiere decir eso, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir es que muy probablemente con esta tendencia alcista actual que lleva el euro, es probable que vaya a llegar a toda esta zona. Lo que no sabemos es si se detendrá aquí, aquí o aquí, o incluso, aunque sea un vacío y tenga que rellenarlo, no tiene por qué ser un punto de reversión. También puede ser un imán para el precio y después, a continuación, romper todo el vacío y seguir subiendo, cambiando toda la tendencia. Aquí, por ejemplo, lo vamos a ver muy claro. Fijaos, el mínimo de la primera vela y el máximo de la tercera vela. Fijaos que hay un vacío que no se toca, así que lo vamos a marcar. Y fijaros que el precio, una vez ha tocado un mínimo, después el precio que hace usa ese vacío, imbalance o FVG como imán, y el precio va a toda esa zona para balancear el precio, para hacerlo eficiente, ¿de acuerdo? No se deben de quedar muchos huecos en el precio en una tendencia, ya que si no, el precio no está correctamente balanceado. Y es lo que os he explicado antes, puede ser un imán para hacer una reversión, que también la vamos a ver porque existen las dos formas, o directamente el precio se come todo el imbalance, todo el FVG, y va a por más liquidez. Por cierto, si este vídeo es muy apoyado, subiré uno específicamente hablando sobre la liquidez, así que reventar el botón del like y suscribiros al canal para no perderoslo. Con lo cual el precio necesita más liquidez e incluso vamos a ir más allá, porque no nos podemos quedar simplemente con esta sección de mercado. Fijaros que más atrás volvemos a tener otro imbalance. La primera vela y la tercera vela, su máximo, dejan un hueco que debe ser rellenado. Si nos marcamos toda esa zona y la trasladamos hacia la derecha, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el precio usó este primer imbalance como imán para llevar el precio hacia arriba, y después el precio lo que quiso fue rellenar parte del imbalance que teníamos en esta zona, que confluye con bastantes más cosas que tenemos por aquí. Por eso os recomiendo mi curso de Smart Money Concept, y después de este punto el precio sí que inició toda la caída que vemos en esta sección de mercado. Es decir, que los imbalances funcionan, 1, como imán, y 2, por zonas de reversión, y además pueden ser totalmente rellenados y llevarse el precio comiéndose todo el FVG o imbalance, como hemos visto en este caso.
Aquí, por supuesto, vamos a tener más ejemplos. Fijaros que yo tengo el máximo de esta primera vela y tengo el mínimo de esta tercera vela. Lógicamente, los imbalances los vamos a encontrar tanto en tendencias alcistas como en tendencias bajistas. Lo importante es que sea un grupo de 3 velas donde entre la primera y la tercera haya un hueco. Es decir, que la primera y la tercera no se toquen ni por mechas ni por cuerpo. Fijaros que aquí marcamos nuestro primer imbalance en la zona más baja, lo vamos a correr hacia la derecha y es que además arriba volvemos a tener un gran imbalance. Fijaros, el máximo de esta vela roja, el mínimo de esta vela verde y lo llevamos hacia la derecha. Fijaros que efectivamente ese FVG funciona como un imán. En este caso el imán lo que hace es romper totalmente el FVG, rompe order blocks, con lo cual lo que tenemos es un cambio de dirección en el precio de alcista a bajista. Una vez que el precio ya ha sido balanceado, es decir, ha hecho eficiente toda la zona, lo que nos queda es ver si realmente el precio quiere seguir cayendo. Eso sí, todos estos imbalances debemos de ir actualizándolos. Aquí tenemos un imbalance, después si nos fijamos aquí arriba tenemos otro imbalance, es decir, vamos a tener que ir marcando los imbalances conforme el precio se va desarrollando. Porque es posible que a futuro vaya a ir a esas zonas y serán zonas donde el precio reaccione y tú te quedes pensando, joder, ¿y aquí por qué ha reaccionado si no hay nada? Sí, sí había algo, un vacío y ha reaccionado a él. Fijaros lo curioso que tenemos en esta zona. Aquí detectamos un imbalance, lo llevamos hacia la derecha y fijaros que reacciona justo en la siguiente vela y es que más adelante vuelve a reaccionar. Estamos en una gráfica de H1 y lo más seguro es que en esta zona y en esta zona en temporalidades de entre M5 y M1 tengamos una confirmación para poder llevarnos toda esta caída. Así en una hora no va a parecer mucho, pero si contamos el número de pips que hay, tenemos 23 pips. Teniendo en cuenta que la media que estamos usando de stop loss es de 5, tenemos más de un 1 a 4 de riesgo-beneficio. Por lo tanto, es una operación muy, pero que muy buena. Y adicional a esto, si os fijáis, tenemos aquí un order block en H1 que está perfectamente marcado y es donde el precio al final termina reaccionando, en el order block. Por eso os voy a comentar lo siguiente y es un truco para que lo vayáis aplicando en vuestra operativa. Cuando vosotros tengáis un FVG, como es en este caso, y tengáis el order block justo pegado, porque normalmente están pegados, lo que podéis hacer son dos cosas: esperar la confirmación en el FVG y si nos la da, pues ver ese trade que bien nos va a ir. Habéis visto ahí un 1 a 4 sin volvernos locos. Y luego adicional, si el precio no consigue romper el mínimo anterior, es muy posible que eso haya sido un inducement. Y repito lo mismo, si este vídeo es muy apoyado, os voy a hablar sobre la liquidez, porque este caso es muy específico y se llama inducement. Todo esto además ya lo saben todos los compañeros que están en el grupo de BingX. Y te lo recuerdo, la entrada es totalmente gratuita y para entrar regístrate en el enlace que te dejo en la descripción. Con lo cual aquí tenemos ese puntito de liquidez y al final el precio lo que hace es ir a recoger esa liquidez, a activar nuestro order block que teníamos en la parte izquierda y finalmente el precio se desarrolla de una manera muy, pero que muy agresiva. Y por último vamos a ver que los imbalances FVGs o vacíos funcionan en cualquier temporalidad. El mercado es fractal, eso quiere decir que lo que ocurre en H4 ocurrirá en H1, en M1, en M5, te da igual la temporalidad, lo importante es conocer el concepto. Esto ha sido la sesión de Londres de hoy. Fijaros que aquí teníamos un vacío muy, pero que muy pequeño. Fijaos que tenemos el máximo de la vela roja, el mínimo de la vela verde y queda un hueco que aún no ha sido rellenado. Así que lo que vamos a hacer es marcarlo, tirarlo hacia la derecha y veis cómo efectivamente el precio sube, cae para balancear ese punto y a partir de ese punto el mercado lo que hace es ya tener toda la liquidez y órdenes pendientes que necesita para acabar subiendo. Además, adicional a esto, en este punto también teníamos ese bloque de órdenes, teníamos aquí toda esta zona como un bloque de órdenes totalmente válido y fijaros que el precio coge el 50% del bloque y aquí nuestro stop loss lo podemos ajustar a
2 pips, que de verdad 2 pips es una auténtica barbaridad. Os aconsejo que vayáis usando más pips, sobre todo al principio, pero fijaros que hasta el alto anterior, fijaos que nos está dando un retorno de 8 veces nuestro stop loss. Eso quiere decir que si en esta operación arriesgo $100, ganaría más de 880 dólares. Y para finalizar el vídeo os preguntaréis, White, ¿y dónde entro mejor? ¿En el vacío o en el order block? Eso no lo vas a saber nunca, ni yo ni nadie. La institución es la que sabrá dónde tiene que colocar y comprar todas las órdenes para que el precio reaccione. Bajo mi experiencia te aconsejo que intentes entrar en el inicio del FVG o imbalance si no es muy grande, y si el stop loss es demasiado grande, entonces te aconsejo, uno, que en ese vacío esperes una estructura que te dé una doble confirmación, o 2, directamente colocar la orden en el order block. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya quedado súper claro lo que son los FVGs, imbalances o vacíos. Que sepáis que toda esta información la doy en mi grupo privado. Ya sabéis, su entrada es totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el enlace que te dejo en la descripción y estarás automáticamente dentro. Además, fíjate aquí la cantidad de buenos resultados que van teniendo los integrantes del grupo. Así que no lo pienses y métete, pero ya. Y ahora sí, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A volar! And let's be honest, life's a competition. So if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle.